Estimado doctor, espero que vaya ingresando a la sesión. Mientras tanto, para aprovechar un poco el tiempo, he empezado a grabar la sesión de clase. Entonces me pareció muy chévere su tema de investigación, de consultoría innovadora en gestión estratégica de activos empresariales a través de un ecosistema de transformación digital. También estaba revisando su matriz de congruencia y también la operacionalización de variables, ¿no? Pues la idea de este módulo era pues precisamente ver cómo se podía no utilizar las herramientas de métodos cuantitativos de investigación. Pueden ser de nivel bajo, alto o medio, eh, pero la idea es intentar ver si esas herramientas pues no son útiles para nuestra investigación. Entonces yo lo que cuando usted me envió pues me surgieron algunas cosas interesantes, ¿no? Pues le voy a compartir por acá el documento. Un documento en el cual pues nos puede servir como una guía tal vez. Obviamente usted es el experto en el tema, pero yo le vi desde el punto de vista de los métodos cuantitativos de investigación. Entonces lo que estaba revisando, pues bueno, aquí se presentan cuatro objetivos, estaban en su matriz, ¿no? Eh, Lo importante pues es identificar, ¿no?, las variables dependiente e independiente, el tipo de escala. Yo les decía en la primera semana yo les decía que era importante determinar qué tipo de variable es, pues el saber el tipo de variable que es nos va a permitir elegir un método estadístico, o también me podría ayudar a elegir el tipo de prueba estadística, ¿no? Las herramientas, el instrumento, etcétera, etcétera. Reconocer primero las variables, eso es muy importante. Que vimos en la semana los tipos de variables. Eso, muy importante. ¿Qué más? Pues ya. Muy bien. Entonces, el primer objetivo que tenía estaba relacionado con evaluar las prácticas actuales de la gestión de los activos en empresas del sector público y privado para identificar brechas y oportunidades de mejora. Entonces aquí podríamos, son sugerencias, ¿no? La variable independiente y dependiente, ¿no? ¿Cuáles serían? Para este objetivo, la evaluación diagnóstica consideramos como una variable independiente, podría ser el tipo de empresa, puede ser sector público o privado, y como variable dependiente el nivel de madurez o desempeño en la gestión estratégica de activos, ¿no? En otras palabras, se medirá qué tan desarrolladas están en las prácticas de gestión. Entonces aquí también la hipótesis que subyace es que el sector independiente puede influir en el grado de adopción de las buenas prácticas, ¿no? Entonces, eso primeramente, ¿no? En cada uno de los objetivos, por cada objetivo, lo que se hizo fue ver qué tipo de variables podían servirle, cuál es la dependiente, la independiente y además qué tipo de variable es, ¿no? El nivel de gestión de activos, cómo se hace la operación cuantitativamente, por ejemplo, mediante un índice de madurez derivado de encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Este índice es una variable cuantitativa continua. ¿Ya por qué continua? Porque son con números naturales, ¿no? Representando un porcentaje de cumplimiento de prácticas de conformidad con estándares ISO 55001. No, pues no es cierto. Muy bien. Estas variables son cuantitativas. Por ejemplo, ahora si nosotros evaluamos las dimensiones de la planificación estratégica y mantenimiento predictivo, ya serían variables cuantitativas ordinales, ¿no? Eh, si se mide en niveles de madurez, por ejemplo, básico, por eso son cualitativas, ¿no? Básico, intermedio, avanzado y codificado numéricamente. La escala principal para el índice global puede ser un intervalo, ¿no? Qué sé yo, de 0 a 100. O de razón si se interpreta de manera porcentual. Y pues aquí están, ¿no? ¿Qué indicadores claves podríamos tener? Un índice de madurez en la gestión, le podríamos incluso ponerle unas siglas, esa sería nuestra contribución, unos índices, ¿no? Em, Se pueden también definir indicadores para cada proceso, planificación de activos, mantenimiento y confianza. Bueno,
En todos los objetivos, como le mencionaba, va a estar algo parecido, en el cual se está dando pues una sugerencia de cómo podrían verse las variables, clasificando variable dependiente e independiente, el tipo de variable que es y su escala, los indicadores, pero tal vez aquí esto sería muy importante, ¿no? ¿Cómo yo de ese objetivo recolecto los datos, ¿no? Entonces, un instrumento de recolección de datos podría ser, se diseñará un cuestionario de diagnóstico de gestión de activos. Este instrumento podría ser una encuesta tipo Cherlix de madurez, etcétera, ¿no? De buenas prácticas, aplicada a responsables de activos en cada organización. Y aquí pues está más o menos, ¿no? Como podríamos ser, ¿no? Entonces aquí un ejemplo de pregunta, ¿no? La empresa cuenta con un registro completo y actualizado de todos sus activos físicos y así. También se podría incluir, también se incluirán preguntas cualitativas, ¿no? Abiertas, descripción de procesos actuales, etcétera. Y pues el instrumento puede inspirarse en las herramientas establecidas como la evaluación de madurez de la gestión de activos públicos del BIP. Entonces, sirve muchísimo, ¿no? Como estaba, de hecho, en su matriz, ¿no? Método de recolección de datos podría emplear un diseño descriptivo transversal comparativo. El cuestionario que se aplicará a una muestra de empresas públicas y privadas, o podría ser, dependiendo, ¿no? Podría ser 10 públicas y 10 privadas, por conveniencia podría ser. Un enfoque que podríamos tener un enfoque práctico es realizar visitas de campo, ¿no? Entrevistas estructuradas a los gerentes, jefes de mantenimiento durante la recolección de datos. ¿Qué más? Pues el análisis estadístico sugerido para este objetivo, dado que el objetivo principal es el diagnóstico comparativo, se iniciará con un análisis descriptivo. Se calcularían, por ejemplo, viendo los temas que analizamos, eh, podría ser las medidas de tendencia central, promedio, mediano, desviación estándar por sector público versus privado. Un análisis útil es comparar los promedios de madurez entre sectores, por ejemplo, un análisis comparativo de medias, prueba test student podría ser, y entre otras, ¿no? También se pueden, para este objetivo, elaborar diagramas de barras, comparando el puntaje promedio de la gestión de activos en parte público privado, diagrama de caja, ya, diagrama de caja, podríamos visualizar la dispersión y etcétera, ¿no? Se podría incluso hacer un test de hipótesis no paramétrico, ¿ya? Si los datos no son normales para contrastar las medianas entre grupos, pues se podría hacer eso, ¿no? Además, la comparación sectorial, internamente se analizarán las brechas. Por ejemplo, aquí es muy importante el puntaje obtenido máximo posible para cada ítem. Aquí no se busca aquí correlaciones complejas ni modelos previos, sino un diagnóstico de la situación actual. Eso básicamente sería el enfoque comparativo, ¿no? Aquí le puse un ejemplo de cómo podría ser la tabla, pero eso depende de usted. Como le digo, es cómo la idea era ver cómo podría integrar usted los temas que hemos visto pues a su investigación. Y pues aquí le puse unas ecuaciones de cómo se podría utilizar en el Excel y cómo podría estar redactado esa parte, ¿no? Interpretación de resultados simulados que pusimos versus los reales. Aquí tenemos el objetivo número 2, que es diseñar un marco metodológico holístico que interprete las mejores prácticas para la industria que contribuyen y se relacionen con la gestión de activos. Referentes, por ejemplo, la ISO 55001, UNE y ASTM, etcétera, con los principios de ecosistema digital. Lo mismo, ¿no? Primero identificar las variables, como decíamos, al identificar las variables yo avanzo muchísimo. El tipo de variable me dice como el método que experimento puedo utilizar y etcétera, ¿no? Entonces, me ayudaría muchísimo. La idea es que al finalizar la semana número 3 pues usted haya podido pues utilizar una de estas sugerencias que están aquí y tal vez ver si avanzó o claro, usted también puede tener sus distintas formas de ver el problema, pero la idea siempre es para tener un objetivo claro, es identificar las variables y clasificar las variables. En función de eso, elegir pues qué tipo de método podríamos utilizar, ¿no?
De hecho, para cada objetivo, yo puedo utilizar un método distinto. No necesariamente tengo que para cada objetivo usar el mismo o englobar a mi trabajo en un solo método. De hecho, pues dependiendo de lo que yo quiero medir con cada objetivo para tener mi objetivo general, pues yo puedo ir desagregando y teniendo diferentes tipos de metodologías, ¿no? El tipo de variable y escala que tiene, ¿no? Como igual vimos en la clase número uno. Las dos variables de adopción de mejores prácticas y adopción de principios digitales se miden cuantitativamente en escala ordinal o intervalo, ¿no? Por ejemplo, podríamos asignar a cada empresa un índice de mejoras, mejores prácticas de 0 a 5 o de 0 a 100 basado en cuántas de las recomendaciones, normas de la industria cumple. Eso también es interesante. Y pues basado en, bueno, y también un índice de madurez digital de 0,5, de 0,100, basado en la extensión de las tecnologías digitales implementadas, ¿no? Podríamos incluso hacer una simulación, con la simulación, el ejemplo que hicimos, o sea, para tener una idea, ¿no? De qué podríamos calcular. De hecho, aquí con esto para el análisis de correlación, como son variables, bueno, en el tipo de variables, podríamos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿de acuerdo? Si para un análisis correlacional de intervalos continuos. Y digamos que si tiene alguna variable categórica, ¿no? Si dos factores medibles en grado, también podría utilizar, qué sé yo, el método de Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Eh, entonces, si clasificando el nivel de mejores prácticos, cuantitativo, ordinal, intervalar y nivel de digitalización, cuantitativo, ordinal, intervalar. Entonces, si yo tengo variables, por ejemplo, que son cualitativas, lo que a mí me conviene es el coeficiente de correlación de Spearman, ¿ya? Y cuando los datos son cuantitativos, pues lo que más me ayudaría es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? ¿Qué indicadores? Pues aquí tenemos los indicadores, nuestra contribución, ¿no? Que nos ayudaría. Y pues el instrumento de recolección de datos para recabar datos empíricos que informen el diseño marco y para validar las correlaciones prácticas y digitales se usará una encuesta diagnóstica dual. En una encuesta tendremos dos sesiones principales, la sección A, mejores prácticas de gestión de activos y sección B, pues herramientas en ecosistemas, ¿no? Entonces, me serviría pues una encuesta dual, ¿no? Y aquí el método de colección también para eso, ¿no? Es realizar un estudio de campo descriptivo correlacional. Tras elaborar una encuesta dual, se distribuirá preferentemente a empresas que ya estén trabajando en transformación digital. Esa sería pues una estrategia de muestra intencional, ¿no? Tal vez nos podría ayudar muchísimo. O alternativamente, si el acceso es de las empresas es limitado, otra práctica es conducir a entrevistas semiestructuradas con 5 expertos, por ejemplo, consultores, etcétera, etcétera. Entonces, todo está detallado de cómo podríamos abordar pues el tema, ¿no? Y aquí un análisis estadístico sugerido, incluso examinar la correlación, el nivel de adopción de mejores prácticas, el nivel de adopción digital, índices compuestos por la empresa, para, etcétera, ¿no? Se aplicará un análisis descriptivo bivariado, se elaborará un gráfico de dispersión, podría ser. ¿Qué más? Eh, También podríamos calcular el coeficiente de correlación de Pearson que habíamos mencionado entre ambas variables cuantitativas. Si los datos no fueran normales o en rangos limitados, un coeficiente de Spearman, como les mencionaba, también es válido, ¿no? Ya. ¿Y qué más también podría en este momento verse también extenderse en análisis de regresión lineal simple con un score digital, ¿no es cierto? Y también considerando el error, si es posible también hacer barras de error, ¿ya? Para cuantificar cuánto incrementa el nivel digital por cada punto adicional en las prácticas. Se revisarán también estadísticos descriptivos, individuales, promedio y, por ejemplo, si tanto las prácticas como la digitalización están en niveles medios, entonces también se podría hacer. Dado que no se contrasta una hipótesis de diferencia de medias ni casualidad en este objetivo, la estadística inferencial aquí se limita principalmente a correlación. Entonces, un intervalo de confianza del coeficiente R se podría
poner, ¿no? Entonces, aquí sería un ejemplo de cómo podríamos hacer y cómo podríamos ingresar las fórmulas en el Excel también, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayudaría el Excel también para esto? Y aquí, ¿cómo redactaríamos pues lo obtenido? Y cómo podríamos interpretar también esos resultados, ¿no? ¿Cómo se podría interpretar esos resultados? Muy bien. ¿Qué más? Para el objetivo 3. Entonces, por objetivo, igual estamos identificando las variables independiente, dependiente. En este objetivo, orientar la intervención tecnológica como variable independiente, la implementación del ecosistema de transformación digital, es decir, la adopción concreta de conjunto de herramientas y soluciones tecnológicas, es la gestión de activos, ¿no? Como variable dependiente, tenemos las mejoras operativas para lograr la gestión de activos. Em, Estas mejoras pueden medirse mediante indicadores de desempeño, por ejemplo, reducción del tiempo de inactividad, reducción de costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Tipos de variable y escala en la que se mide, eso es muy importante para determinar el instrumento, ¿no? Y también el método que voy a implementar. Em, y la implementación del ecosistema digital es una acción, sí, bueno. Inicialmente es una acción, sí o no, ¿no es cierto? Por lo que puede considerarse una variable cualitativa dicotómica, es decir, tiene dos opciones, ¿no? Em, Estado, por ejemplo, sin ecosistema versus con ecosistema. En un estudio de intervencional, bueno, en este caso no era un ejemplo, ¿no? De las dos opciones. Sin ecosistema, con ecosistema. En un estudio de intervención real se podría tener un grupo de control sin implementar un grupo experimental un grupo experimental con implementar o hacer mediciones pre y post en el mismo grupo, es decir, hacer mediciones antes de y el después de, ¿no? Que también es bueno para comparar eso. Muy bien, y aquí pues lo mismo que vimos en lo anterior, pues como le mencionaba, aquí tiene pues una guía, ese sería el método de recolección de datos cuasi experimental, cuáles serían los pasos que se podría seguir, un análisis estadístico sugerido que podría ser utilizado para el cumplimiento de esto, prueba hipótesis, tal vez en este objetivo está adecuado, aquí está la hipótesis nula, la hipótesis alternativa que podría servir. Y pues aquí algunas cosas, ¿no? Algunas otras cosas, tal vez análisis ANOVA y cómo hacerlo, ¿no? Y por último teníamos el otro objetivo, ¿ya? Ahora, más allá de esta explicación de cómo podría integrar pues la parte estadística a su proyecto de investigación, eh, aquí también quisiera tal vez, como apoyo, no sé, tal vez si lo maneja, pues está bien. Yo para su trabajo de investigación pues seleccioné algunas preguntas de investigación y de algunas palabras clave. Entonces esas palabras clave pues en este momento me van a servir para lo que voy a hacer ahorita. Entonces quiero indicarle dos cosas, ¿ya? Que nos podrían servir mucho. Entonces, como no son, digamos, muchas de las veces no somos unos maestros en Big Data, ni mucho menos, ¿de acuerdo? A veces hacer gráficas pues nos puede costar bastante, la verdad. Entonces yo le propongo que podría utilizar esta herramienta que le voy a presentar ahorita, ¿ya? Entonces esta herramienta nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando queremos hacer algunas cosas de estadísticas y que o nos permite también visualizar tal vez el problema de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, yo ingresé aquí, este se llama Cloud AI, ¿ya? Que es un experto en programación, es un súper experto en programación. Entonces, Cloud AI. Entonces, vamos por acá. Ya. Entonces, a ver dónde estamos. Entonces, vamos a ver lo que había subido. Yo subí su matriz de congruencia ahorita. ¿Dónde está? Parece que no, se me borró, parece. Yo había subido su matriz de congruencia en un ejemplo anterior, pero también aquí yo subí, a ver para que le vea, yo había subido un Excel de un trabajo doctoral, que muchas de las veces cuando hacemos encuestas y muchas cosas, nosotros por lo general a veces nos topamos con un Excel interminable que muchas de las veces no sabemos ni cómo interpretar.
y, y cómo ordenarlo, sobre todo, cómo tener orden en nuestros datos. Entonces tenemos un Excel masivo con encuestas, sí, no, etcétera, etcétera. Entonces, este programita que tenemos por acá, que nos va a ayudar, al que le había indicado, ya, que se puede solamente iniciar con su correo electrónico. Entonces vamos a poner por acá, aquí está. Yo ingresé pues este documento que usted puede ver aquí, esa matriz grandota que yo tenía ahí, pues yo lo ingresé directamente aquí al programa. Entonces, pero para poder que el programa me lea, lo que primero se debe hacer, a ver, vamos con los pasos antes de, yo tengo que esto primeramente guardarle, poner archivo, guardar como, y le pongo aquí y aquí le ponemos, por ejemplo, el formato CSV. Ese es el que me lee a mí esa inteligencia artificial para Big Data, ¿de acuerdo? Para interpretación de datos. Entonces, una vez que ya guardo ahí, ese documento que yo guardé, pues le exporto completamente para acá y le pido pues que me haga el análisis que yo necesito, ¿no? Yo puse, créame un cuadro de mando interactivo para dataset que adjunto, ¿no? Para el dataset que adjunto, que sería este, ¿no? Tipo Power BI, que es como que la visualización más bonita, digamos, de, que tenemos para esta parte de análisis cuantitativo que se ve, ¿no? O Tableau, y que pueda exportar bien los insights más importantes, es decir, que reconozca cuáles son los datos de entrada más importantes y hazle un artefacto. ¿Qué es un artefacto? En un documento, digamos. Bueno, no en un documento, como en un paso, digamos, ¿de acuerdo? Que hagamos eso. También, aquí está mal escrito, también calcular, le había puesto el coeficiente de Spearman y el de Pearson según corresponde al tipo de variable. Claro, si son cuantitativas o cualitativas, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Pues me arrojó lo que necesitaba. Entonces, si yo leo esto, ya tengo más y mucha más información y esa información pues me sirve muchísimo más. Entonces aquí tengo, pues dice análisis de buenas prácticas de manufactura y cumplimiento normativo. Entonces aquí está el conocimiento, el desconocimiento, el cumplimiento, el incumplimiento. Y aquí tengo pues el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no es cierto? Que nos da una relación fuerte entre qué? El conocimiento versus el cumplimiento. Entonces, si yo tengo conocimiento de lo que estoy haciendo, pues por lo general voy a cumplir, ¿no? Un valor positivo indica un mayor conocimiento, un mayor cumplimiento, una relación directa. Y aquí pues nos da también una clasificación de las variables, porcentaje de conocimiento, porcentaje de cumplimiento, las cualitativas, categoría, nivel de saturación, cumple, no cumple. Entonces eso me ayuda muchísimo al análisis de esto. Ahora pues yo puedo incluso aquí, en el mismo programa, me permite filtrar por categorías, ¿no? Por ejemplo, yo tenía la infraestructura, los pisos, las paredes, los techos, porque era un análisis de cumplimiento de la normativa, ¿no? Entonces, el almacenamiento, la comercialización. Entonces, yo podría darle un clic, pues, a eso y pues me da cómo va pasando esto, ¿no? Nivel de cumplimiento por categoría, ¿no? Y esto está en porcentaje, ¿no? Entonces, cuánto cumple, igual al ponerle clic, pues veo cuáles son esos porcentajes, qué sé yo, podría poner infraestructura, todas las categorías si deseo, y ahí me da pues un diagrama de varas de hecho de doble entrada, de hecho de triple entrada, dependiendo de las categorías que están ahí, ¿no? Entonces, de que es el cumple, no cumple, cumple parcialmente y puedo comparar, ¿no? Y puedo tomar una decisión. Incluso puedo ver la distribución, qué tipo de distribución es, tal vez en cada uno de los lugares, en infraestructura, en pisos, etcétera. Acá también nos da una comparación del conocimiento versus el cumplimiento. Aquí un diagrama de pastel que nos permite ver que mucho porcentaje pues desconoce, ¿de acuerdo? Y aquí nos dan algunas cosas interesantes, ¿no? Que cumple, no cumple, etcétera, ¿no? Y aquí pues los insights claves que habíamos manifestado, que el 98% desconoce, el 99% no cumple y algunas otras cosas, ¿no? Esto me puede ayudar muchísimo, pues un análisis cuando mi trabajo de investigación es complejo, ¿no? Me permite tener un entendimiento mejor
de las cosas, ¿no? De estos, ¿qué sería? De las variables, ¿no? Identificar a veces las variables que cuesta tanto, elegir el instrumento. Entonces, clasificar las variables como cualitativas y cuantitativas, pues ayuda muchísimo, ¿no? Muy bien. Entonces, de igual manera, quería por acá explicarle algo más relacionado con su investigación que le podría servir. Entonces, ELICIT no es un programa de inteligencia artificial que me da haciendo las cosas, sino más bien me ayuda a buscar documentos científicos de alto nivel. Entonces, la investigación que estamos viendo, de acuerdo a esta investigación, que en su investigación las palabras clave que había visto, por ejemplo, es consultoría innovadora, por ejemplo. Entonces copio consultoría innovadora y me voy acá a buscar en Find Papers, de acuerdo, que sería encontrar. Si quiere, igual en la parte de acá arriba de la pestaña del navegador, usted puede poner en español, cambiarla a español, si tiene alguna dificultad. Entonces lo único que hacemos es copiar la palabra. A veces puedo copiar incluso párrafos, ¿ya? Completos que tengan una relación y me va a dar una relación. Entonces vamos a ver qué artículos de investigación nos sugieren con respecto a ese tema, ¿no? Con respecto a ese tema. Muy bien. Entonces aquí yo tengo algunas cosas interesantes. Eh, a veces, pues, nosotros también debemos tener la capacidad de ver si un artículo es de calidad y el ICIT nos ayuda precisamente a eso. Yo puedo elegir filtros, aquí selecciono filtros y pongo desde dónde, ¿no? Yo puedo elegir que necesito desde el 2020, por ejemplo, si quiero hacer una investigación reciente al nivel de un doctorado o postdoctorado. Igual puedo elegir qué tipo de revista, puede ser una de cuartil Q1, Q2 o Q3, y pues le aplico, ¿no? Y ahí yo puedo obtener artículos de mucha calidad, ¿ya? De muchísima calidad. De igual manera, mientras se va cargando, ya, se van cargando los documentos, ahí yo puedo tener a la derecha un pequeño resumen de cada uno de ellos, de qué se trata. Entonces ahí lo tenemos, de qué se trata cada uno. E incluso yo puedo elegir más cosas, yo podría seleccionar una columna y en esa columna tal vez decir que me dé el resumen, el método que está utilizando esa persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues solamente le podría dar un clic y me da el DOI. Yo copio el DOI, le pego el DOI aquí mismo, ¿ya? Y automáticamente obtengo ese artículo de estrategias y desafíos en la implementación de políticas innovadoras, ¿no? Un artículo científico de un nivel de una revista Q2, ¿no? Como puedo ver ahí, actualizado aparte del 2024, que me puede ayudar muchísimo, súper completo. Entonces, eso me ayuda muchísimo en mi labor investigativa, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a las herramientas que quería presentarle hoy, también le voy a enviar por correo la guía, ¿de acuerdo? La guía, entonces aquí, eh, este era el que quería mostrarle acerca de su matriz de operacionalización de las variables o matriz de congruencia, creo que era, sí, la matriz de congruencia. Mire cómo me permite visualizar. De hecho, aquí está la calificación que le habían puesto en esa matriz. Entonces puedo seleccionar los elementos claves, ¿no? De su matriz, que es la transformación digital, la gestión de activos, la creación de valor, crecimiento sostenible, la optimización operativa. Aquí están las métricas, ¿no? Y la coherencia, ¿no? Impacto, coherencia, claridad, innovación y viabilidad, ¿no? Aquí pues las retroalimentaciones, enfoque holístico que había tenido, conexión clara entre la transformación digital y la gestión de activos, oportunidades de mejora y aquí estaba pues la retroalimentación del profe, ¿no? Y aparte que esto nos ayuda muchísimo a entender algunas cosas y la distribución de los componentes del objetivo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la clase de hoy, espero que le haya servido muchísimo y pues le voy a enviar por correo cuando ya tenga la grabación de la clase ya cargada y también pues le voy a enviar
esa guía que le había manifestado que podría servirle muchísimo para su quehacer investigativo. Un abrazo y cuídese mucho, doctor.